Tras una cena extraordinaria, descubrí un secreto oculto en mi cuenta, todo estaba en ceros. La risa de mi familia aún resonaba en mis oídos mientras me alejaba de la calidez de la casa de mi abuela. Era un lugar donde el amor flotaba en el aire, en cada platillo y anécdota compartida. Pero, a pesar de las vibrantes pláticas y las carcajadas, algo oscuro se cernía sobre mí. Mientras escuchaba las historias de mi abuela, una sombra de ansiedad me envolvía, recordándome el peso de mis propias expectativas y la lucha diaria por alcanzar mi sueño, ser un consultor de negocios exitoso. Caminé por las calles de la Ciudad de México, las luces de los faroles rebotaban en mi mente, pero cada destello parecía un reflejo de mi propia desilusión. La realidad se deslizaba sanamente entre mis dedos, mientras mantenía la imagen de éxito que había cultivado por años. Aquella noche, tras revisar mi cuenta bancaria, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Ceros. La ironía de mis esfuerzos, de mis largas horas frente a la computadora, de los sacrificios hechos, se convertía en un eco sordo. No podía dejar de pensar en mi familia, en sus miradas llenas de orgullo y esperanzas puestas en mí. ¿Cómo podría enfrentarles con esta verdad? La decepción se apoderó de mí como un manto opresivo. La voz de mi abuela resonaba en mi mente, recordándome la importancia de ser un pilar, de mantenerme firme y no ceder ante la adversidad. Pero el dilema se intensificaba. ¿Debería persistir en un camino que me conducía a la ruina, o debería permitirme explorar una nueva ruta en busca de mi verdadera pasión? La educación siempre había estado en el trasfondo de mis más sinceras aspiraciones, pero las traiciones del sistema y la propia decepción me hicieron cuestionar mi decisión. Con cada paso que daba en la oscuridad, la angustia invadía cada rincón de mi ser. ¿Qué significaba realmente el éxito para mí? En ese momento crítico, un viejo maestro apareció en mi mente, una figura que siempre había creído en mí. Aunque el mundo se desmoronaba a mi alrededor, esta idea era una luz en medio de la oscuridad. Cuando me senté con él en una pequeña cafetería de la esquina, el aroma del café fresco me trajo recuerdos de días de estudio y proyecciones a futuro llenas de promesas. Con su voz calmada, compartí mis frustraciones y dudé de mis habilidades, sintiendo como cada palabra cargaba el peso de mis temores. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La pregunta de mi maestro flotaba entre nosotros: ¿qué es lo que realmente significa el éxito para ti? Esa interrogante se instaló en mi mente, envolviéndome en un torbellino de pensamientos y reflexiones. Visualizarme como un agente de cambio, empoderando a otros, era una idea que comenzaba a tomar forma, pero cada nuevo paso se sentía como un abismo inexplorado. La presión de mis responsabilidades familiares pulsaba en mi pecho como un tambor, recordándome que detrás de mí había un legado que parecía inquebrantable. Mi mente se debatía entre seguir el camino convencido del consultor y asumir la valentía de buscar una verdadera pasión en la educación. ¿Podría la elección de una nueva carrera ser una traición a las expectativas de mi familia? La angustia subía mientras la noche avanzaba, y la lucha interna estalló en un remolino de emociones contradictorias. En un instante, la ciudad brillante frente a mí se convirtió en un laberinto oscuro, y cada respuesta que buscaba parecía alejarse. Cada vez más. ¿Sería el momento de elegir el camino menos transitado? ¿O seguiría atado a un futuro que mi corazón comenzaba a cuestionar? El eco de la pregunta de mi maestro resonaba en mi mente como un mantra. ¿Qué es lo que realmente significa el éxito para ti? Mientras el reloj avanzaba, sentí que cada segundo que pasaba se convertía en un peso adicional que llevaba sobre mis hombros. Aquella incertidumbre ya no solo era una idea abstracta, era una realidad que me mostraba su rostro en cada esquina, esperándome como una sombra indeseada. Decidí alejarme del bullicio del café. La calidez de los recuerdos se transformó en un ardor interno, un fuego que comenzaba a despertar en mí. Caminé hacia un parque cercano, buscando el silencio que me permitiera pensar sin distracciones. Los árboles, cuyas hojas se mecían suavemente, parecían testigos de mi conflicto personal. La noche caía y el murmullo del viento me invitó a reflexionar. Allí,
encontré un banco y me senté, observando a los transeúntes. Cada rostro que pasaba ante mí contaba una historia, una lucha, un anhelo. Recordé mi infancia, esos días en los que me apasionaba aprender y compartir conocimientos con mis compañeros. Sentí una conexión profunda con esa versión de mí mismo, un deseo de volver a ser ese educador que podía inspirar a otros. ¿Cómo había olvidado eso? La duda se transformó en claridad. Mi experiencia en el mundo corporativo me había dejado una enseñanza invaluable: entender a las personas. Lo que había considerado una traición a las expectativas familiares se convirtió en una revelación de que, quizás, mi verdadero camino era ayudar a otros a alcanzar su potencial, como mi maestro lo había hecho conmigo. La idea de ser un consultor para empresas, que había soñado por años, ya no me motivaba de la misma manera. Empecé a visualizar un nuevo futuro, uno en el que enseñara y motivara. Con renovada determinación, saqué mi teléfono y busqué las universidades que ofrecían programas relacionados con la educación. La emoción chisporroteó en mi interior como un relámpago. Podía explorar un máster que combinara mis habilidades en negocios con la enseñanza. Pero, a medida que me sumergía en la búsqueda, mis temores emergieron una vez más: ¿qué pasaría si fracasaba en esta nueva carrera? ¿La inversión de tiempo y recursos valdría la pena? Recordé entonces el compromiso que había hecho conmigo mismo en ese café: no dejar que el miedo me definiera. La imagen de mi abuela emergió de nuevo, su fe inquebrantable en mí era un aliento, un recordatorio de que las verdaderas batallas siempre valen la pena. Busqué instituciones, programas de becas, contactos que pudieran ayudarme a dar ese primer paso. El vacío en mi cuenta bancaria ya no era un símbolo de fracaso, sino un terreno fértil para la creación de una nueva identidad. Mientras hacía planes, una llamada interrumpió mi concentración. Era un viejo amigo de la universidad, alguien que había seguido su camino en el mundo de la educación. Su voz era un rayo de esperanza, me habló sobre una oportunidad de colaboración en un proyecto educativo innovador que buscaba empoderar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Cuanto más escuchaba, más despierta se sentía esa chispa dentro de mí. ¿Sería este el primer paso hacia la realización de mis sueños? Ese instante se convirtió en un crisol de decisiones, donde cada palabra de mi amigo amplificaba mi aspiración. La emoción crecía, pero también el miedo al fracaso. Tendría que enfrentar a aquellos que ya habían formado expectativas sobre mi camino. Sin embargo, la urgencia de hacer algo significativo era más poderosa que la indecisión. Con una decisión pulsante, le dije a mi amigo que estaba dentro, que quería colaborar en esa iniciativa. La conexión emocional que sentí fue indescriptible, la idea de asumir un papel activo en educar y empoderar despertó en mí una pasión renovada. Sin embargo, en el fondo, aún había una sombra de duda. La presión seguía presente y el camino hacia adelante parecía lleno de obstáculos. Como si la vida quisiera poner a prueba mi determinación, la llamada que había tomado fue solo el comienzo. No tenía idea de que este nuevo camino me llevaría a enfrentar a los mismos miedos que había tratado de dejar atrás. En ese momento, mientras planeaba mi futuro, comprendí que lo más difícil estaba por venir. ¿Sería capaz de confrontar la resistencia y la expectativa de los demás? Las preguntas comenzaban a acumularse, y un nuevo dilema emergía en el horizonte, uno que pondría a prueba no solo mis habilidades, sino también el valor de mi autenticidad. El día de la reunión llegó, y con él, una mezcla inconfundible de nervios y emoción en el aire. En las horas previas, intenté recordar todo lo que había leído y escuchado sobre la educación. Sabía que la jornada no sería fácil. Cada palabra se convertiría en un hilo que tejería la conexión entre mis aspiraciones y la realidad de aquellos a quienes deseaba impactar. Al entrar en el aula, el murmullo de los jóvenes me envolvió. Cada mirada era un reflejo de expectativas y curiosidad. Aquello era lo que había añorado: conectar, inspirar y, sobre todo, aprender de ellos. Me presenté, y mientras hablaba, una chispa de confianza empezó a encenderse en mi interior. Sin embargo, esa química positiva se vio opacada cuando un estudiante, con actitud desafiante, decidió ponerme a prueba. ¿Qué sabes tú de nuestra vida?, preguntó, su tono lleno de desdén. La pregunta resonó en mi mente como una campanada. ¿Cómo podía compartir mi experiencia sin perder la conexión? Las palabras vacilaban en mi mente, pero decidí ser honesto. Relaté mi propia lucha por encontrar mi lugar en el mundo, lo que me llevó a abandonar una carrera tradicional por algo que verdaderamente me apasionaba.
La atmósfera se volvió tensa, muchos de los estudiantes intercambiaron miradas. Sabía que había cruzado una línea, pero no podía detenerme. Hablé de la valentía necesaria para arriesgarse a ser uno mismo, de las dudas que me perseguían y cómo mis fracasos se habían convertido en peldaños hacia el aprendizaje. El silencio que siguió fue revelador, pero no duró mucho. «Eres como uno de nosotros», exclamó otra voz, esta vez cargada de sorpresa. La sala estalló en murmullos, y en ese momento, comprendí que había logrado romper la barrera entre educador y educando. Esa conexión, ese intercambio genuino, era lo que había estado buscando. A medida que nuestra conversación fluía, sentí que el miedo a las reacciones negativas se desvanecía. De repente, cada estudiante participaba, compartiendo sus propias historias de lucha y aspiraciones. La vulnerabilidad se transformó en fortaleza, y mi visión sobre la enseñanza se expandió. Sin embargo, tras esta inesperada aceptación, el verdadero desafío comenzó. A medida que las semanas avanzaban, las expectativas de los jóvenes indicaban que se habían depositado esperanzas en mí. «Eres el único que nos ha entendido», me dijeron. Esa afirmación, lejos de ser un estímulo, también generó una presión abrumadora. La necesidad de cumplir con sus expectativas empezó a convertirse en un peso, una carga que amenazaba con aplastarme. Empezaron las dudas. ¿Realmente podría hacer la diferencia? Cada clase se volvía más desafiante. Noté que algunos de ellos no se contentaban con respuestas simples. Quieren profundidad, auténtica transformación. La responsabilidad era gigante. Mis propias inseguridades retornaron, y con ellas, la sombra de la indecisión. En una de esas noches, mientras revisaba los planes de clase y los correos electrónicos de los estudiantes que pedían más apoyo, recibí un mensaje inesperado de mi amigo. Me invitaba a una cena que él estaba organizando, algo que la mayoría de los educadores de la comunidad estaban esperando. La idea de socializar con otros en la misma lucha resultaba atractiva, pero al mismo tiempo, era una invitación a confrontar de nuevo las expectativas de aquellos que no comprendían mi decisión de dejar el mundo empresarial. El dilema se presentaba: asistir o retirarme. ¿Podría soportar la presión de abrirme ante colegas que aún veían esa carrera en el ámbito corporativo como la verdadera medida del éxito? Pensar en esto era como calentar el agua antes de un salto. Sabía que los riesgos eran altos, pero en el fondo, una voz me empujaba a ir, a compartir mi historia, a conectarme con quienes enfrentan batallas similares. La decisión me invadió con la urgencia de encontrar verdaderos aliados y tal vez ese sería el momento en que descubriera más sobre mí mismo. Y finalmente, al enviarlo, supe que estaba listo para enfrentar lo que vendría, incluso si eso implicaba aceptar una faceta de mí mismo que aún no había explorado por completo. Algunas respuestas podrían cambiarlo todo, pero ¿y si era más que una simple búsqueda de aceptación? ¿Y si encontrar mi voz significaba enfrentar los juicios de quienes no entendían mi camino? La incertidumbre me mantenía alerta a nuevas revelaciones. La noche de la cena pendía en el aire, y sabía que el momento de la verdad estaba a punto de presentarse. La cena se celebró en un lugar acogedor, adornado con luces cálidas y sonidos suaves que provenían de conversaciones familiares. Aunque el ambiente era placentero, mi mente estaba en guerra. Cada saludo y palabra intercambiada con otros educadores exacerbaba mis inseguridades. Mientras tomaba asiento, mi estómago se revolvió. Faces sonrientes rodeaban la mesa, pero dentro, me sentía aislado, un extraño en mi propia elección de carrera. La charla inicial giró en torno a experiencias pasadas, anécdotas de desafíos en el aula, pero cualquier mención a mi transición del mundo corporativo fue recibida con escepticismo. A medida que algunos colegas hablaban sobre la estabilidad que ofrece un empleo tradicional, un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Era erróneo haber elegido este camino? La presión de ser visto como una figura de cambio se sentía cada vez más pesada. Intenté encajar, compartiendo historias sobre mis estudiantes y su reacción a mis clases. Sin embargo, cada mirada involucrada daba la impresión de que mis palabras estaban siendo evaluadas. El joven que me retó en el aula reverberaba en mi mente: ¿qué sabes tú de nuestra vida? La desconfianza se colaba en mi pecho. La mirada de sus ojos quería respuestas que ni siquiera yo poseía plenamente. Cuando finalmente se abrió la oportunidad de hablar sobre mi trayectoria, la mezcolanza de sentimientos perduró. Comencé a narrar el camino sinuoso que me llevó hasta aquí, el riesgo y la pasión que motivaron mi elección. Pero en el aire, sentí que mi voz empezaba a titubear.
La expectativa de ser aceptado, de encontrar compañeros de lucha, se convertía en un eco en mi mente. Un refugio se tornó un campo de batalla. De repente, una de las educativas, que había estado en silencio, rompió la barrera del disenso al compartir su propia vulnerabilidad. Se sintió liberador, pero al mismo tiempo, un reto. ¿Por qué había sido tan difícil para mí ser abierto sobre mis propios fracasos? La conversación se tornó más fluida. Al hablar de los métodos de enseñanza innovadores, la presión inicial se fue difícilmente. Esa noche me hizo distinguir algo importante: no se trataba de demostrar que tenía todas las respuestas, sino de confrontar mis propias vulnerabilidades con sinceridad. De repente, surgió una chispa entre algunos de nosotros. Compartir historias sobre las incertidumbres y los fracasos fue transformador. Desde el ánimo de aspirar a hacer un verdadero impacto, encontré un camino hacia la conexión humana que temía escatimar. Mientras la cena avanzaba, una compañera que había estado callada durante la conversación se acercó. Con una intensidad en sus ojos que no pude ignorar, me confió que también había sentido el peso de la elección de dejar su carrera. No se trata solo de ser un buen educador, me dijo. Se trata de ser auténtico, incluso si eso significa enfrentar críticas. Sus palabras resonaron en mí. Durante tanto tiempo, había creído que encajar sería la clave para tener éxito, y sin embargo, la autenticidad era la verdadera respuesta. Me pregunté cuántas verdades más estaban ocultas entre mis pares. La cena se iba desvaneciendo, y, con ella, mi fervor de sentir la carga solitaria comenzaba a disiparse. Sin embargo, al regresar a casa, una inquietante curiosidad quedó latente. Había un vacío que me incomodaba. Si esas historias resonaban entre nosotros, ¿cuántas más existían en mis estudiantes? Estaba decidido a profundizar esos lazos. La siguiente semana, generaría un espacio de honestidad en el aula. Pero, ¿qué pasaría si al hacerlo, revelara mis propias limitaciones y debilidades? En ese momento, adivinaba que esto podría transformar no solo la experiencia de mis estudiantes, sino también la mía. La noche había sido extraordinaria, pero el momento de la verdad iba más allá de cada palabra compartida. El eco de esas conversaciones aún retumbaba en mi cabeza. ¿Y si, al generar un espacio seguro, se desataba una verdad potencialmente dolorosa sobre mí? Podría ser el inicio de una transformación o un riesgo que amenazaba con cambiarlo todo. Mientras la cena se disipaba en mis pensamientos, sabía que la próxima clase será fundamental. La semana transcurrió de manera extraña. Con cada día que pasaba, mi mente se centraba cada vez más en la clase que se acercaba. La idea de crear un espacio para la honestidad me consumía. Sin embargo, una parte de mí estaba paralizada por el miedo. ¿Sería capaz de abrirme a mis estudiantes de la misma forma en que algunos colegas lo habían hecho aquella noche? La vulnerabilidad que había compartido en la cena era diferente. Aquí, en el aula, las consecuencias podrían ser mucho más críticas. Los días previos, cada mañana asomaban en mí dudas punzantes. Recordé mis propias inseguridades de cuando era estudiante. ¿Qué esperaban ellos de mí? ¿Acaso deseaban un maestro que en todo momento mostrara autoridad, o sería capaz de encontrar en mí una figura más humana y accesible? A medida que me preparaba para la clase, mi cuerpo respondía con aprehensión, manos húmedas, estómago revuelto. El día finalmente llegó. Entré al aula con una mezcla de determinación y ansiedad. Mientras veía a los estudiantes acomodarse, mi mente recordó sus rostros apagados, las miradas vacías que a menudo eran la respuesta a mis intentos pedagógicos. Colores opacos que solo esperaban un destello de autenticidad para cobrar vida. Comencé compartiendo mis propias anécdotas de fallas. Historias sobre cómo, en mi primer año de profesor, había planeado una actividad que fracasó estrepitosamente. Los rostros de mis alumnos se iluminaron con sorpresa cuando revelé mi propia lucha. Poco a poco, comencé a sentir el ambiente transformarse. En vez de pedirme que probara mis credenciales académicas, los estudiantes empezaron a murmurar pequeños secretos sobre sus propios fracasos y temores. Alguien al fondo levantó la mano. Era el joven que me había mirado desconfiado anteriormente. Su voz temblorosa se escuchó con claridad. A veces siento que no soy suficiente. Mis calificaciones son malas porque, en realidad, no sé cómo estudiar. Lo escuché con la atención que nunca le di en mis primeras clases, dándome cuenta de que eso era precisamente lo que necesitábamos, la verdad.
Gradualmente, uno a uno, comenzaron a compartir sus experiencias. Las murallas del miedo y la inseguridad se desmoronaron, y la conversación se convirtió en un ciclo de apertura. Respondí con empatía, validando cada experiencia y recordando la firmeza que a veces sentían los grupos de apoyo en la cena. Me sentía liberado al mismo tiempo que cada uno de ellos. Todo iba bien hasta que, revisando mis notas para ser el maestro que había soñado ser, de repente un comentario me golpeó. ¿Y tú, profesor? ¿Cuáles son tus inseguridades? Me quedé paralizado. La sala se volvió silencio. La interrogante pesaba como un ladrillo. Era el momento de enfrentar el verdadero desafío. Respiré hondo, buscando la valentía que había estado inhalando en esa cena. Mis inseguridades son muchas. A veces siento que no pertenezco a este mundo educativo, que estoy fallando en crear un impacto. No siempre sé cómo guiar mis clases, ni si estoy haciendo lo correcto. Noté cómo cada palabra resonaba en el aula, transformando las miradas de curiosidad en empatía genuina. Esos estudiantes ya no eran los mismos. Y, de alguna manera, yo tampoco. Aquella tarde marcó un hito no solo en mi desarrollo como educador, sino en mi identidad misma. Pero, al salir, una inquietante pregunta comenzó a brotar en mi mente. Si era capaz de abrirme, de desvelar mi humanidad, ¿qué más podría descubrir de mí mismo en el proceso? El verdadero viaje apenas comenzaba, y consciente de que abrazar mis defectos podría ser tanto un alivio como un riesgo, sabía que tenía que profundizar más allá de lo que había revelado. La próxima clase no sería solo una lección, sino un terreno de exploración. Tenía que enfrentar lo que me asustaba, lo que me limitaba. Mientras salía, me asaltó una percepción sombría. Podría haber más secretos ocultos en mí, más verdades que necesitaban salir a la luz. ¿Qué pasaría si al final de todo esto, descubriera una verdad que podría cambiarme para siempre? La aventura de autodescubrimiento apenas empezaba. La mañana siguiente comenzó de manera diferente. Al despertarme, la reflexión sobre mi reciente vulnerabilidad se convirtió en un eco constante en mi mente. La idea de que había desnudado mis inseguridades ante mis estudiantes me produjo una mezcla de emocionada adrenalina y ligera angustia. ¿Cómo podía consolidar este cambio en el aula? No quería que fuera un mero momento aislado, sino el inicio de un proceso real de aprendizaje y conexión. Decidí que en la próxima clase, además de continuar con nuestra apertura emocional, quería llevar esto a un nivel más estructurado. Me propuse crear un espacio donde cada estudiante pudiera expresar no solo sus temores, sino también sus aspiraciones. La idea de un tablero de sueños resonó en mí. Quería que plasmáramos nuestras metas y compartiéramos no únicamente lo que nos limitaba, sino lo que nos motivaba a seguir adelante. Al llegar al aula, la energía era palpable. Muchos de mis estudiantes parecían ansiosos por continuar la conversación del día anterior. Les conté acerca de mi idea. La reacción fue inmediata, sus miradas reflejaban tanto interés como curiosidad. A medida que comenzamos a discutir qué escribir en el tablero, la atmósfera se tornó casi eléctrica. Cada persona tenía algún sueño, pequeño o grande, que anhelaba compartir. Primero, hice una lista en la pizarra de los temas que querían explorar. En paralelo, comencé a revelar algunos de mis propios sueños. Hablé de mi ambición de escribir un libro sobre mis experiencias como educador y cómo enfrentar la vulnerabilidad estaba íntimamente relacionado con este deseo. Las palabras fluyeron más fácilmente de lo que había anticipado. Fue en ese momento que comprendí que, al conectar mis inseguridades con mis aspiraciones, estaba abriendo un camino nuevo no solo para mí, sino también para ellos. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a compartir lo que había estado guardado en lo más profundo. Las aspiraciones fluctuaban desde convertirse en médicos hasta viajar por el mundo o iniciar organizaciones sin fines de lucro. Poco a poco, las diferencias de personalidad se desdibujaron, y lo que inicialmente parecía ser un grupo homogéneo se convirtió en un mar de individualidades vibrantes. Pero no todo fue fluido. Una voz se alzó de repente en un extremo del aula. Era la misma chica que había estado callada desde el inicio del curso. Su incomodidad era palpable y su tono, desafiante. ¿Por qué debería compartir mis sueños si no creo que pueda alcanzarlos? Sus palabras impactaron como un balde de agua fría. La intensidad de su frustración resonó en el espacio, paralizándome por un instante. El silencio era necesario. Esto era el verdadero corazón del proceso.
En lugar de responder de inmediato, decidí permanecer en ese silencio, reflexionando sobre su valentía al expresar su duda. Una chispita de deseo ardía en mi interior. Al reflexionar, me di cuenta de que ese momento podría ser una oportunidad para validar no solo sus temores, sino mostrar que la autotransformación era posible. Así que, con voz firme pero empática, le respondí: entiendo la desconfianza. Pero, ¿y si te dijera que alcanzar un sueño comienza precisamente al permitirse soñar, aun cuando no crees que sea posible? He estado allí, y este es el primer paso. Los murmullos comenzaron a expandirse, y otros estudiantes se animaron a compartir sus propios temores sobre por qué sus sueños parecían inalcanzables. El aula se convirtió en un campo de batalla emocional donde la lucha interna de cada individuo se transformó en colectivo. Lo que comenzó como una clase había evolucionado a algo más profundo, una búsqueda sincera de autocomprensión. Pero mientras navegábamos por estas discusiones, un nuevo temor surgió en mi mente, latiendo insistentemente: ¿hasta qué punto estaba dispuesto a ir, yo también, para enfrentar mis propios obstáculos? Mientras el aula se llenaba de ideas y sueños, me embargaba la sensación de que mis propios muros estaban a punto de desmoronarse una vez más. Estaba en la frontera de un nuevo descubrimiento, pero también de un desafío personal. ¿Sería capaz de entrar en esas áreas inexploradas dentro de mí mismo? La inquietud aumentaba como un eco, y entendí que la próxima clase desataría un viaje que pondría a prueba no solo a mis estudiantes, sino también a mí. Las cartas estaban sobre la mesa, y el juego comenzaba a tomar forma. El día que siguió a esa intensa sesión en el aula trajo consigo un aire de expectativa. Sabía que había dejado atrás una fractura, una rendija por donde la vulnerabilidad había asomado. Esa mañana, al mirarme en el espejo, noté algo: la determinación había comenzado a desplazar al miedo. Lo que antes era un simple papel en blanco para mis estudiantes ahora se transformaba en un lienzo compartido donde todos estábamos dispuestos a plasmar no solo lo que queríamos, sino lo que realmente necesitábamos. Al llegar a la escuela, sentí esa mezcla familiar de nerviosismo y emoción. Se avecinaba un nuevo desafío. Planeé cuidadosamente cómo conducir la clase, haciendo un balance entre dar espacio a los alumnos y también abrir mi propia trinchera emocional. En mi mente, se repetía una pregunta insistente: ¿qué podían encontrar los estudiantes en mi propia búsqueda de sueños y fracasos? La idea de convertir mis propios desafíos en un recurso educativo comenzaba a tomar forma. Decidí que esta clase se centraría en la conexión real entre nuestros miedos y nuestras aspiraciones. Reuní a los estudiantes en un círculo, donde la apertura se tornara ritual. La primera en hablar fue Laura, aquella que había expresado su desconfianza. Con un evidente titubeo, compartió los demonios que la acechaban: el temor al fracaso, la presión de cumplir con las expectativas familiares. Sus palabras, a pesar de su fragilidad, reverberaban en mí. Esta voz sería la clave para abrir una puerta que quizás necesitaba ser tocada por mí primero. ¿Y si solo fracasamos, Laura? Le respondí con suavidad. ¿Qué significa eso realmente? A veces, los fracasos son las lecciones más valiosas. No esperaba que el diálogo se detuviera ahí, pero lo que siguió me sorprendió. Más estudiantes comenzaron a abrirse, transformando el aula en un espacio donde el fracaso dejaba de ser tabú y se convertía en un maestro. Pero había en mí una lucha interna que no podía silenciar, la sensación de que, al abrirme, estaba poniendo en riesgo mis propios valores, mi imagen ante ellos. Cuando llegó mi turno de compartir, me vi enfrentando mi propio miedo a la exposición. Propuse contarles sobre un proyecto que había fracasado rotundamente en mi carrera. Una vez pensé que podría inspirar a otros desde una experiencia personal que era cercana a mí. Pero el resultado fue un completo desatino. Aprendí que no todas las voces necesitan ser escuchadas, y que a veces, ser vulnerable puede costar más de lo que uno imagina. Hablé del dolor, no para desalentarlos, sino para invitarlos a ver la valentía en la autenticidad. Las miradas de los estudiantes se tornaron curiosas, una mezcla de empatía y reflexión. Podía sentir que comenzaban a ver no solo a su profesor, sino a un ser humano con experiencias que también cargaban con riesgos y fracasos. De alguna manera, estaba creando un puente. Mientras avanzaba en esta intersección de emociones, entendí que mi desarrollo personal no solo dependía de sus respuestas, sino de mi disposición a aceptar mis propias imperfecciones. Al finalizar la clase, sentí la carga de las palabras no dichas, de los secretos que todos guardamos, incluso aquellos de mí mismo.
La clase había sido transformadora, sí, pero también dejó al descubierto mis propios miedos. Había que seguir adelante, pero la inseguridad aún giraba en mi interior como un torbellino. Esa noche, mientras reflexionaba sobre cada momento vivido en el aula, un pensamiento inquietante me asaltó. Había jugado con el fuego y, ahora, las llamas amenazaban con consumir lo que había ido construyendo. Una imagen apareció en mi mente, la necesidad de un nuevo paso audaz, un momento crucial en el que mis propios talentos ocultos pudieran emerger. ¿Qué sucedería si decidiera compartir una de mis pasiones más secretas con mis estudiantes? ¿Sería capaz de arriesgarme aún más? El eco de aquellas preguntas resonaba con fuerza, haciendo que la inquietud en mi pecho aumentara. Estaba claro que debía tomar una decisión, y la inquietud palpitante del instante sugería que mi senda pronto tomaría un giro crucial. Un giro que no solo cambiaría mi vida paralela a la de mis estudiantes, sino que podría también revelar una verdad prolongada y olvidada, no solo en el aula, sino en mi propia historia. ¿Cómo enfrentar ese nuevo desafío? Era hora de descubrirlo. La mañana siguiente, el eco de la decisión que había tomado la noche anterior resonaba en mi mente. No era solo un paso más, era un salto que me acercaría a una autenticidad que hasta entonces había evadido. Al llegar a la escuela, el aroma del café y el sonido del bullicio en el pasillo contrastaban con el torbellino de emociones en mi interior. La idea de compartir mi pasión, de abrirme realmente a mis estudiantes, era tanto un alivio como un desafío aterrador. En lugar de seguir con la clase habitual, decidí que ese día sería diferente. Aquel círculo que había sentado una base de confianza debía servir para algo aún más profundo. Con voz firme, anuncié a los estudiantes que hoy hablaríamos no solo de sueños y fracasos, sino de pasiones que nos definen. Mis manos temblaban al sostener un objeto que había mantenido bajo llave, un viejo cuaderno repleto de mis escritos, poemas y reflexiones, un reflejo de mi alma más íntima. Al ver el cuaderno, los ojos de mis estudiantes se iluminaron con curiosidad. Era evidente que no podían imaginar que había algo más en mí que solo la figura autoritaria que solía mostrar. Entonces, sin más preámbulo, decidí leer uno de mis poemas. La primera línea resonó en el aula como un susurro en medio de una tormenta, y al finalizar, el silencio fue abrumador. A través de mis palabras, había invitado a los estudiantes a un rincón de mi ser que había permanecido cerrado. La respuesta fue inmediata. Un estudiante alzó la mano, su voz temblorosa. ¿Eso significa que también te atreves a ser vulnerable, profesor? Era como si cada palabra lanzara un rayo que atravesara la distancia que había mantenido entre nosotros. Comprendí que al abrirme, había encendido un faro en ellos. Un faro que no solo iluminaba su conexión conmigo, sino también su propio sentido de valentía para compartir. La clase se transformó en un intercambio apasionado, donde cada uno comenzó a compartir fragmentos de sus propias vidas, sus pasiones ocultas, sus anhelos reprimidos. Cada relato era un ladrillo en el puente que estábamos construyendo juntos. Los titubeos iniciales dieron paso a miradas entrelazadas de comprensión. Estaban allí, auténticos y casi desnudos ante el resto, y en esas profundas conexiones aprendíamos lo que realmente significaban nuestras historias. Pero, a medida que uno a uno encendían sus luces internas, una sombra se instalaba en mi conciencia. El temor de que mi fragilidad pudiera ser un arma de doble filo se agazapaba, amenazando con aplastar la construcción sobre la que estábamos avanzando. ¿Qué pasaría si aquel cuaderno revelara más de lo que estaba dispuesto a mostrar? Sabía que debía mantener un equilibrio delicado entre ser un guía y ser un compañero en este recorrido. La sensación de que mis propias inseguridades podrían abrir viejas heridas me asaltaba con cada nuevo giro de su narrativa. Supe que necesitaba tomar la delantera una vez más. Tal vez todos nos sintamos incompletos, y es en esa incompletitud donde debemos encontrar la fuerza para seguir adelante, les compartí mientras observaba sus caras. La clase culminó con una energía renovada, pero no sin que una pregunta persista en mi mente, hasta dónde estaba dispuesto a ir por un par de momentos de conexión auténtica, sin saber qué revelaciones podría desatar. Mientras los estudiantes salían del aula, sentí que algo había cambiado drásticamente. Era como si la niebla que había cubierto mi camino se desvaneciera un poco más. Sin embargo, el peso de mi secreto oculto seguía presente, como un eco en el fondo de mi ser. Esa noche, frente a mi espejo, volví a cuestionar el valor real que le daba a aquella parte de mí que había mantenido en secreto. ¿Realmente estaba listo para enfrentar las consecuencias de abrir la puerta a esa historia olvidada? Sin querer,
había comenzado a desenterrar no solo los deseos y sueños de mis estudiantes, sino también los míos propios. En la búsqueda del camino hacia nuestra verdad, sabía que estaba a punto de desatar algo que habría mantenido oculto por mucho tiempo. ¿Podría enfrentarlo con la misma curiosidad y valentía que había encontrado en ellos? La idea de la próxima clase me llenaba de ansiedad y excitación. Un nuevo capítulo se abrió, y el sigiloso temor de una revelación inminente se cernía sobre mí. ¿Qué más estaba por descubrir? El día siguiente llegó con la intensidad de una tormenta que se avecina. Al despertar, el ambiente en mi hogar se sentía tenso, como si el universo estuviera a la espera de un desenlace. A medida que me preparaba para la escuela, cada pequeño movimiento se sentía pesado, arrastrando consigo la presión del descubrimiento que se avecinaba. Entré al aula con el viejo cuaderno aún en mi mente. Aquella mezcla de excitación y miedo palpitaba en mis venas. El desafío de abrir la próxima clase recaía en mí de nuevo. Había encendido una chispa en mis estudiantes y ahora debía ser constante, no solo para mantener su interés, sino para ahondar en esos espacios emocionales que comenzaban a explorar. Mientras los alumnos se acomodaban, vislumbré por un instante la posibilidad de un nuevo conocimiento compartido. Sin embargo, el secreto de mis propios miedos ocultos era una carga que no podía ignorar. Hoy, les propongo un ejercicio, comencé, controlando mis nervios mientras captaba la atención de todos. Quiero que escriban sobre un momento que les haya marcado, algo que desearían compartir, pero que no se han atrevido a decir. El murmullo de actividad y las miradas curiosas llenaron la habitación. Pronto, el aula se transformó en un remanso de creatividad. Mientras los estudiantes escribían, me permití observarlos. Cada gesto, cada expresión era un recordatorio de que, en sus historias, me encontraba reflejado. El momento era profundo, pero el eco de mi propia vulnerabilidad seguía pesando. Al ver a una estudiante llorar silenciosamente mientras escribía, mi impulso fue acercarme a ella, ofrecerle apoyo. Pero, ¿quién podría consolar a alguien más cuando uno mismo se siente perdido? Así, tomé una decisión. Con la clase en silencio, me puse en pie nuevamente. Quiero compartir algo personal, algo que ha influido en mi vida y, en muchos sentidos, en la persona que soy hoy, dije, sintiendo el sudor frío en mi frente. Sin pensar demasiado, comencé a narrar el episodio de mi juventud que me había marcado indeleblemente. La historia de un sueño frustrado de ser poeta, el rechazo y la desilusión que me llevaron a ocultar esa pasión en un rincón oscuro de mí mismo. A medida que las palabras fluían, sentí una liberación. No solo estaba compartiendo una parte de mí, estaba reconociendo una verdad que había temido. Pero al terminar, me di cuenta de que la revelación tenía su precio. La mirada de mis estudiantes dinamitó la experiencia, algunos con empatía, otros con confusión, unos pocos, con la expectación de un juicio inminente. Esa incertidumbre generó un nuevo pavor en mí. ¿Había hecho lo correcto al exponerme de tal manera? Mientras la conversación continuaba, una voz distinta surgió entre los murmullos. Un alumno, que hasta entonces había permanecido en la sombra, levantó la mano. Profesor, ¿y si uno se siente atrapado entre lo que es y lo que se siente condenado a ser? ¿Qué pasa con esos momentos que ocultamos para parecernos normales ante los demás? Esa simple pregunta resuena como un eco de mis propias luchas internas. Enfrentar la verdad oculta en uno mismo era un proceso aterrador, pero era evidente que eso también generó un espacio para más preguntas, más incertidumbres, más revelaciones. Mientras los estudiantes continuaban compartiendo y discutiendo sus sentimientos, comprendí que quizás había abierto una puerta que no podía cerrarse, y el futuro estaba lleno de incógnitas. Con cada palabra, me acercaba más a desvelar ese secreto personal que había mantenido a raya, pero también a enfrentar el miedo que había dejado en mí una sombra. Al finalizar la clase, le dije a mis estudiantes que los próximos días exploraríamos más sobre esos momentos de vulnerabilidad, pero mientras me alejaba del aula, sentí un nudo en el estómago. Aquello apenas comenzaba, y la sensación de ser arrastrado hacia un abismo de revelaciones no solo me inquietaba, sino que también me llenaba de fervor. ¿Qué secretos aún permanecían ocultos en las sombras de mi propia vida? ¿Estaba listo para sumergirme aún más en esa búsqueda de autenticidad? El eco de la última pregunta resonó en mi mente mientras me alejaba, asomando una sombra de ansiedad infiltrándose en mi pecho. La próxima clase prometía ser un hito decisivo, un enfrentamiento con mis miedos y quizás, el descubrimiento de mis más profundos deseos.
La clase siguiente comenzó con un ambiente cargado de anticipación. Mis estudiantes, aún resonando con las historias compartidas, parecían ansiosos por explorar los próximos capítulos de nuestras lecciones sobre vulnerabilidad. Mientras ocupaba mi lugar frente a ellos, sentí que estaba al borde de un abismo emocional, un precipicio lleno de posibilidades y temores. Era momento de profundizar aún más, de dar un paso hacia un verdadero autodescubrimiento. Hoy profundizaremos en nuestros momentos de vulnerabilidad y en cómo podemos transformar esas experiencias en fortalezas, anuncié, sintiendo que cada palabra era una invitación a una conexión más honesta. Quería que no solo expresáramos nuestras inseguridades, sino que juntas, construyéramos un espacio donde nuestros fracasos pudieran ser el esqueleto para el crecimiento. Los estudiantes se agruparon en círculos, y cada uno compartió un resumen de sus historias, sus momentos de miedo y desilusión. Un compañero, llamado David, habló sobre el rechazo que sentía cuando intentó aplicar a una beca universitaria. Su voz tembló mientras contaba lo doloroso que había sido recibir una respuesta negativa. Las memorias de su lucha resonaron en el aula, formando un tejido de comprensión. Pronto, cada uno siguió su ejemplo, abriendo las puertas a emociones que a menudo se mantenían a la sombra. Después de un rato, me di cuenta de que podía tomar la iniciativa nuevamente. Quiero que compartan no solo sus fracasos, sino también uno de sus mayores triunfos, como un antídoto a esos momentos difíciles, propuse con voz clara. Mientras escuchaba a mis estudiantes narrar sus logros, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad me envolvió. Cada triunfo, por pequeño que fuera, se convirtió en un testimonio de resiliencia y propósito. A medida que el tiempo pasaba, y mientras cada uno hacía una conexión, un sentimiento de pertenencia y unidad se estableció. Había algo mágico en la sala, el miedo era reemplazado por la esperanza. En ese instante, me di cuenta de que estábamos creando algo maravilloso, un espacio seguro para la autenticidad. Las luchas personales elegidas por mis estudiantes ahora se tejían junto con las mías, formando un tapiz de experiencias que nos unía a todos. Luego, sentí que el momento adecuado había llegado. Era tiempo de abrir la puerta a la historia que había mantenido oculta por demasiado tiempo. Ahora quiero compartir con ustedes un capítulo de mi vida que no ha sido fácil. Es un secreto que he llevado conmigo, algo que impactó profundamente mi camino, la presión que sentí cuando abandoné mi sueño de ser escritor. Con cada palabra, las emociones fluyeron. Les conté cómo, tras una serie de fracasos, guardé mis escritos y renuncié a la idea de ser un poeta. Hablé sobre el dolor de ese rechazo interno, donde la voz crítica se hacía eco en mi mente, un juicio que no solo resultó en la pérdida de un sueño, sino también en la desconexión con mi verdadero ser. Mientras hablaba, vi cómo sus caras mostraban reconocimiento. Algunos se habían sentido igual, atrapados en las voces de los demás que minimizaban sus aspiraciones. Sin darme cuenta, había creado un puente, y esa conexión nos envolvió en un sentido de comunidad. Antes de que la clase concluyera, decidí lanzar un desafío: ¿qué tal si, en nuestra próxima clase, todos traen uno de sus sueños más escondidos, aquellos que han temido compartir? Estoy seguro de que cada voz puede contarnos una historia, y quizás, juntos, podamos ayudarnos a dar el primer paso hacia el cumplimiento de esos sueños. Mientras la clase se disolvía, sentí un renovado sentido de propósito. Había transformado mis temores en una oportunidad para guiar a otros. Las historias compartidas eran ahora faros que iluminaban el camino hacia un terreno donde cada uno podía estar genuinamente presente. Esa tarde, mientras regresaba a casa, no pude evitar sonreír. Había comenzado un viaje de sanación colectiva que estaba redefiniendo no solo a mis estudiantes, sino a mí. Los sueños ocultos que resurgieron sobre la mesa eran ahora posibles, y en esa fragilidad se encontraba una fortaleza poderosa. Reconocer mis inseguridades y permitir que mi autenticidad reluciera abrió un abanico de oportunidades. El próximo día en el aula se convertiría, sin duda, en un momento culminante. Nos prepararíamos para dar ese primer paso hacia la realización de nuestros sueños, enfrentando nuestras sombras colectivas con coraje. Era el comienzo de un viaje de crecimiento y transformación, tanto personal como en el ámbito educativo. En ese momento, comprendí que había logrado lo que siempre había deseado: encontrar mi voz auténtica y usarla no solo para enseñar, sino para inspirar a otros a hacer lo mismo. Era el momento de abrazar mi legado. El título de poeta ya no sería una carga, sino una posibilidad renacida. La sensación de realización llenó mi pecho.
Había comenzado una narrativa compartida de esperanza y resiliencia que aún estaba por escribirse. Esta nueva senda que trazaba, no solo para mí, sino para los jóvenes que estaban bajo mi guía, prometía llevarnos hacia horizontes inexplorados. La conexión que habíamos formado era el principio de un desarrollo que finalmente iría más allá de los confines del aula, sería el legajo de la transformación que alimentaría a futuros soñadores. Mientras el ciclo de actuación comenzaba, sabía que este viaje de superación personal y profesional apenas despegaba. Había enfrentado mis miedos y, a través de ese acto de valentía, había encontrado no solo la fuerza de mis pasiones ocultas sino también el verdadero significado del éxito personal. Era el momento de explorar aún más, porque en este camino, la autenticidad no solo definía mi enseñanza, sino también la esencia de quien soy. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de historias emotivas y transformadoras. Suspendan sus obligaciones momentáneamente y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que cambiarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora mismo, cada clic ayuda a que lleguemos a más personas que también necesitan escuchar esto. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta inspiradora conclusión, sus pensamientos son vitales para el crecimiento de esta comunidad. Y, por favor, compartan este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Ahora es el momento de mostrar su apoyo a este mensaje de superación personal. Juntos podemos inspirar a muchos más a seguir sus sueños.